Análisis KF-IDF. Las keywords más relevantes. Con este análisis lo que vamos a hacer es sacar las palabras clave o los términos o las palabras en general más relevantes y que nos pueden usar para escribir nuestro contenido analizando las SERPs. Empezamos escribiendo la palabra clave. Podemos poner una URL a comparar si queremos o no, es opcional, y elegir el país, que de momento solo está para España, aunque próximamente estará para más países. La keyword en este caso, vamos a seguir con el ejemplo de los otros vídeos y vamos a hacer un artículo sobre SEO. Vamos a suponer que nunca he escrito nada sobre SEO, que no tengo nada escrito sobre SEO y que quiero analizar qué es SEO. No tengo ninguna URL para comparar y le doy a buscar. ¿Para qué sirve este análisis? Pues este análisis sirve para principalmente tres cosas. Crear un contenido desde cero, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora de ejemplo. No tengo nada hecho y quiero empezar a escribir un contenido, pues me voy aquí a ver las palabras más relevantes que debería usar. Para optimizar un contenido que ya tenga creado, que sería cuando ya tenga mi contenido creado, puedo poner aquí la URL, entonces luego veremos cómo funciona eso. Y por supuesto también lo podemos usar como herramienta de análisis de palabras clave. Podemos investigar qué palabras está usando la competencia para hacernos también una idea de qué palabras clave hay por ahí, aunque no vayamos a escribir un contenido como tal, sino que solo queramos saber las palabras clave. Lo primero que nos encontramos es una gráfica del análisis del top 12 de las SERPs para la palabra clave, que es SEO, en el que nos dice las palabras clave más relevantes y una nota, que es el valor KF-IDF, que va de 0 a realmente infinito, es un valor relativo, no es absoluto. Entonces lo mismo puede valer 7 que 12, que 15, que 0, que 1, depende de cada análisis y depende de cada contenido. En este caso están ordenadas de más relevante a menos, no de nota de mayor KF-IDF a menos. Como luego veremos, tener mayor nota no quiere decir que sea más relevante para tu contenido. Te da un indicio o te ayuda un poco para echarle un vistazo, pero realmente no quiere decir que la que más nota tenga o la que esté más a la izquierda sea la mejor, aunque en la mayoría de veces puede que coincida. Entonces en este caso vemos de un vistazo que tenemos Google, contenido, clave, SEO, blog, libro, palabras, sitio, clientes, atraer, buscador. Aquí sirve para hacerse una idea rápida. Esta gráfica funciona muy bien cuando comparas con una URL, como luego veremos. En el siguiente apartado tenemos KF-IDF global, es decir, para el conjunto de todas las webs. Lo tenemos en formato tabla con la keyword, su nota KF, que es de KF-IDF, solo la parte de KF, la nota máxima que hay de KF-IDF para esa palabra, la nota KF-IDF máxima para esa palabra, la nota KF-IDF media para el conjunto de todos los documentos de esa palabra, la frecuencia máxima de aparición, o sea, el número de veces máximo que aparece en un contenido de la SERP es 64 veces y el número medio de veces es 29 y aparece en 11 de 12 páginas web. ¿De qué SERPs estamos hablando? Aquí en esta tercera opción tienes las SERPs. Aquí puedes ver la URL de las que estamos hablando. Pero eso luego lo veremos. Entonces aquí tienes el listado con todas las palabras clave o todos los términos o todas las palabras, llámalo como quieras, más relevantes que puedes usar para tu contenido. Estamos hablando de que es SEO, pues evidentemente te dice palabras como Google, SEO, contenido, blog, palabras, clientes, HAT, buscador, autoridad, backlinks, buscadores, calidad. Realmente si ya entiendes del mundo SEO, pues todo esto a lo mejor te parece un poco que ya lo sabes, pero siempre se te escapa alguna palabra y cuando vayas a escribir un contenido del que no tienes ni idea, te ayuda muchísimo a saber de qué escribir. ¿Qué puedes hacer con esto? Pues puedes copiarlo, descargártelo en un Excel, en un CSV, en PDF, imprimirlo, o puedes ir pinchando y eligiendo solo las palabras que quieres descargarte. Realmente no tienes por qué usarlas todas. Esto, como siempre, tu trabajo como SEO es analizar estas palabras y ver cuál puedes usar en tu contenido, cuál queda mejor. No escoger esta lista y ponerlas ahí metiéndolas a presión. Puedes ordenar por cualquier valor, puedes ordenar por KF o por KF máximo o por número de apariciones. Puedes ordenar por el valor que tú quieras.
KF-IDF de cada web. Como hemos dicho, este es el global y este es el individual de cada web. La web que está número 1 para la palabra clave, que es SEO, es 40 de fiebre y este es su análisis individual. SEO, búsqueda, web, páginas con su nota. Aquí para la web 2, para la web 3. ¿Por qué está este análisis aquí con todas las páginas web? Porque el KF-IDF global coge hasta un máximo de 97 palabras. Coge las principales 97 términos. Pero realmente aquí por cada web hay un montón más, por si quieres echarle un vistazo. Aquí realmente el último término, si ordenamos por KF, el último término, a partir del término que tenga menos de 2,31 notas, ya no lo coge. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a... porque se considera que es menos importante. Pero si nos vamos a un KF de, por ejemplo, productos, inicio, herramientas, correo que tenga menos de 2,31, estas palabras ya no salen en el KF-IDF global, pero también pueden ser válidas. Entonces esto ya es echarle un vistazo a cada página, ir analizándolas, ir viendo qué palabras te interesan para tu contenido. La nota realmente es meramente orientativa, no tienes que centrarte si es 2,1, 2,3, 2 con nada. Análisis de las SERPs, lo mismo, el número de palabras mínimo es 556, el número de palabras máximo es 10.148, menudo post, y el número medio son 3.557. Esto también sirve para darte un vistazo, saber aproximadamente cuánto contenido escribir. Esto, como siempre, es un dato informativo orientativo. No quiere decir que tengas que escribir ni tanto como esto, ni tampoco como esto, ni 3.000 palabras. Pero sí para que te hagas una idea de que si, por ejemplo, escribes un contenido de 300 palabras, en este caso, pues seguramente no posicionarás. Y escribir un contenido de 15.000, pues realmente es un disparate. Pero un contenido de 2.500 a 3.000 palabras puede ser aceptable e idóneo para este caso. Aquí tienes las SERPs, título, URL y descripción y el número de palabras. Y si nos vamos en el último apartado a títulos, tenemos los títulos H1, H2, H3 y H4 de cada web, que puedes copiarlos de nuevo a un Excel o a un Google Sheets o descargarte el Excel. En la primera fila tenemos las URLs de qué página web, en la posición que está en las SERPs, y aquí ya tienes el listado de títulos. El H1, por ejemplo, de mi posicionamiento web, tienen una imagen y luego tiene el título H1 del S. No sé si se habrán dado cuenta, lo hacen aposta o habrán metido el H1 en la imagen sin darse cuenta, o seguramente sea el logotipo de la web, que también es típico hacerlo. H2, 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 H3 están ordenados conforme aparecen en la página web. Y así de un vistazo, pues ver rápidamente todos los títulos y cómo tienen establecido la arquitectura, el top de las SERPs para esa palabra clave. ¿Qué es lo típico que puedes hacer aquí? Pues te descargas el Excel y una vez que lo tienes te creas una nueva columna en la que, por ejemplo, sea mi artículo, y aquí empiezas a apuntarte tus títulos. Mi H1 va a ser que es SEO y por qué no eres nadie sin él, por decir algo. Y así podrías seguir echando un vistazo a cómo tiene estructurado el contenido y sacar un montón de ideas para crear tu contenido. No te preocupes porque haré un vídeo de un caso de estudio específico analizando todo esto, porque este tutorial es solo para explicar la herramienta. Así que, como he dicho, aquí puedes ver todos los títulos. Y abajo del todo, por último, tenemos las keywords en los títulos. H1, H2, H3 y H4. Las palabras más usadas y más típicas que se usan en cada título. En el H1 se utiliza mucho SEO, posicionamiento, guía, paso, importante, principiantes, atraer, web, estable. En los H2 se usa mucho SEO, posicionamiento, web, búsqueda. De nuevo, y una vez más, tu trabajo como SEO es echar un vistazo a estas palabras y ver cuáles son las mejores para tu contenido. No hay que usarlas todas, evidentemente. Te coges tu Excel y pones, vale, para los H1 tengo que usar SEO, posicionamiento, guía, buscadores, gratuita, estrategia. A ver cómo creo un título con esas palabras, o me invento uno nuevo a partir de ahí, pero que incluyan esas palabras. Para los H2 me viene bien mejorar, me viene bien optimización, tráfico. Eso es ya tu trabajo. Pero aquí tienes todas las palabras más típicas usadas.
Y esto es el análisis KF-IDF si no tienes una URL para comparar. Ahora lo veremos comparando con una URL. En este caso vamos a suponer que soy el gurú del SEO Rubén Alonso y quiero mejorar mi artículo sobre SEO. Entonces pongo la palabra clave que es SEO y en la URL a comparar voy a poner la URL de mi página web, mi posicionamiento web, guía SEO para principiantes en España, y analizo. Que conste en acta que Rubén Alonso no me paga ningún patrocinio por esto, lo hago por amor al arte, aunque si me pagara algo no estaría mal. Ahí lo dejo. De nuevo tenemos la gráfica del análisis KF-IDF del top 12 de las SERPs, pero en este caso tenemos una nueva línea amarilla de puntos que está sobre la línea azul. ¿Qué significa esto? Que la línea azul son las SERPs, la línea azul claro es el valor KF-IDF medio y el azul oscuro es el valor KF-IDF máximo. Como vemos, el azul está por encima del azul claro. Y la línea amarilla, que lo podemos ver aquí abajo, media, máxima y URL, la línea amarilla es nuestra URL. Entonces es el valor para esa palabra en nuestra URL en comparación con las SERPs. Entonces para Google vemos que estamos justo al límite. No llegamos a pasarlo, pero estamos en el límite. Para contenido, bueno, para SEO, estamos bien, estamos dentro. Para contenido estamos dentro. Pero por ejemplo, para grado no aparece, si es 0, si el valor es 0, es que la palabra clave no aparece en nuestro contenido. Aquí vemos que está todo bien. Aquí, por ejemplo, un caso atípico, que esto va a pasar siempre, es que la palabra saludo la considero una palabra relevante cuando en este caso no lo es. Poco a poco iré mejorando el algoritmo para que estas cosas no pasen, pero de vez en cuando alguna que otra palabra se escapa. Se ignora y ya está. O a lo mejor en este caso sé que saludo no es importante para qué es SEO, pero a lo mejor para otro tipo de artículo o contenido sí. Eso también tienes que analizarlo tú. También tenemos la palabra atraer, que Rubén Alonso no usa ni una sola vez ese artículo, mientras que la competencia sí. Luego esta, sin embargo, en guía, como su artículo se llama guía, seguramente aparecerá un montón de veces y está casi sobreoptimizada, está al límite de salirse. Y así con todas las palabras clave. Y de un vistazo puedes ver tu contenido respecto o comparado con las SERPs. Un contenido optimizado no quiere decir que tenga que estar todos los puntos dentro de la línea azul oscuro. No es así, porque por ejemplo, como hemos visto, la palabra saludar no tengo por qué aparecer la palabra saludar 7 veces para que esté optimizado. O no tiene por qué aparecer la palabra atraer 15 veces. Da igual. Pero a lo mejor si aparece un par de ellas, se la menciono por ahí, pues ya está bien. O sea, el objetivo no es que esté el punto amarillo dentro de cada línea azul en todas las palabras clave. El objetivo es que tú veas qué palabras no tienes y quieres poner, o igual tienes sobreoptimizadas y a lo mejor quieres reducir, y depende de ti únicamente. No tienes que seguir ciegamente esta gráfica y hacer que se cumpla. Esta gráfica es para ayudarte, no para obligarte a que pongas lo que pone aquí. En la siguiente sección, como hemos visto antes, tenemos el KF-IDF global, pero ahora, como podemos ver, hay más opciones. Sale un recuadro que pone OK, límite, añadir, mejorar y todas. ¿Qué significa esto? Que si tú, y aquí, bueno, antes de nada también tenemos aquí en verde, en amarillo, en rojo y en gris. ¿Qué significa esto? Que OK son las palabras clave que están OK, que están en esta zona. Límite son las que están pegadas arriba o por encima. Añadir son las que están abajo del todo, que no tienes ninguna. Y mejorar son las que están por aquí abajo. Entonces de un vistazo aquí puedes verlas todas. Si le pinchas a OK, solo verás las que tienes OK. Aquí de nuevo tienes todas las métricas de KF, KF máximo, KF y DF medio. Entonces aquí tienes todas las que tienes bien. Google la tiene bien, SEO la tiene bien, contenido la tiene bien. Aparece en 11 de las 12 webs. La frecuencia máxima es 64, la frecuencia media de aparición es 29 y él la tiene puesta 42 veces. Vale, correcto. ¿Cuáles están al límite? Pues guía, como era de esperar, la tiene puesta por encima de la frecuencia máxima o al límite, por lo que conviene reducirla o no. Realmente no es algo malo que la tengas sobreoptimizada. O sí, eso realmente tienes que experimentarlo. Puedes probar a reducir el uso de la palabra guía, a ver si mejora o no, o dejarlo como está, o aumentarlo.
Realmente no pongo lo típico que ponen otras herramientas de reducir 5 veces, aumentar 7 veces, porque no es así, no funciona así el SEO ni Google. Realmente tienes que hacer tú la prueba. Prueba a reducir la palabra guía a ver si mejora o a lo mejor te empeora. Y aquí lo mismo. Añadir. Grado no lo has usado. Hat no lo ha usado. El amigo Rubén Alonso no ha usado atraer. No ha usado on page. No ha usado keyword. No ha usado link building. Úsalas y a ver qué pasa. No quiere decir, por ejemplo, que la tengo que usar 13 veces o atraer 4 veces o on page 7 veces. Prueba a usarla metiéndola en algún título o usa la parte del contenido o mételo por algún sitio un par de veces y en una semana o así, pues mira si ha posicionado por alguna palabra clave nueva o te ha ayudado a mejorar alguna posición de las palabras clave que ya tenías, etcétera. Eso depende de ti. Tú aquí en un vistazo puedes ver que si la frecuencia máxima es 10 y la frecuencia media es 4 y tú tienes 0, pues a lo mejor puedes probar a ponerla 6 veces en un valor que esté entre 10 y 4. O en un valor que esté menos de 4, no pasaría nada. O en un valor que esté mayor de 10. Así que realmente no está mal. Pero esa prueba la tienes que hacer tú y comprobarlo. Por probar, por lo general, sí que te recomendaría que hagas una que esté entre 10 y 4. Que en principio puede ser que sea lo más óptimo. Pero como ya te digo, dependerá de cada caso. Y en lo que un caso a lo mejor es corto, en otro caso está puesta demasiadas veces. A mejorar son las palabras clave que ya tienes, pero las tienes muy pocas veces. Por ejemplo, la palabra buscador, la frecuencia media es 6, la máxima es 11 y tú la tienes puesta 4 veces. Pues prueba a ponerla más veces y así con todas y cada una de las palabras clave del KFIDF global. De nuevo puedes copiarlas todas, descargarlas en CSV, en Excel, seleccionar solo las que te interesan y descargar solo aquellas que te interesan. KFIDF por web, lo mismo que antes, no hay ninguna diferencia, todas listadas, sino la diferencia es que tu web, si antes no aparecía, ahora aparecerá. En este caso yo he comparado las SERPs con mi posicionamiento web, pero como mi posicionamiento web es la número 3, ya está metida y entonces no sale aparte. Si tu web no está en el top de las SERPs, la añade al final y la analizará como una página más aparte de las SERPs. Y por último, los títulos. De nuevo, aquí no hay ninguna diferencia, todos los títulos de las SERPs con las keywords en los títulos. La única que cambia al comparar la URL es la gráfica y la sección de KFIDF global, que en un vistazo puedes ver cuáles son las palabras que tienes que mejorar, las que tienes bien, las que tienes al límite y las que tienes que añadir, según tu elección y criterio como SEO. No es obligatorio que hagas caso a lo que pone aquí ciegamente. Y eso es todo por hoy. Si tienes alguna duda más sobre el análisis KF-IDF, no, déjamelo en los comentarios, porque sé que no es fácil de entender a la primera, pero ya verás que cuando hagas un par de análisis, y además te recomiendo que veas el vídeo teórico de qué es el análisis TF-IDF, que es de donde sale la herramienta KF-IDF, lo entenderás todo esto mucho mejor. ¿Qué le depara al futuro del análisis KF-IDF? Pues puedes verlo en el roadmap, que siempre iré actualizándolo y que a lo mejor cuando veas este vídeo ya está actualizado, pero actualmente, que estamos en septiembre de 2019, aquí podemos ver lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer próximamente y lo que haré en un futuro. Para la herramienta Análisis KF-IDF actualmente no estoy haciendo nada, estoy mejorando otras herramientas, pero lo que haré en un futuro será que se pueda analizar también en inglés y para otros países, Alemania, Francia, Italia. Y en un futuro haré que el análisis KF-IDF contenga palabras clave en formato frases de 2, 3 y si puedo hasta 4 palabras, que no sea solo una palabra. Échale un vistazo que está estupendo y merece mucho la pena. Hasta la próxima.